Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles de DELE. Este vídeo me lo habéis pedido bastante, pero antes de comenzar yo quiero decir que soy profesora, no soy administradora del Centro Cervantes, tampoco soy abogada, ni soy especialista en ningún tipo de necesidad, pero por una cuestión de urgencia, de petición de mis seguidores de este canal, me he informado un poco sobre cómo es el DELE adaptado a las personas que tienen algún tipo de dificultad. Y ahora mencionaré en qué ocasiones se puede pedir un DELE algo diferente, adaptado a lo que tú necesites en el caso de que lo necesites, ¿vale? Así que este vídeo va para todos ustedes que me hacéis esta pregunta y bueno, con esto intento resolverla y ayudaros lo máximo posible. Toda la información la he sacado de diferentes fuentes, os dejaré abajo de este vídeo pues los enlaces donde podréis leer todas las condiciones, incluso una ley que también me he leído para entender un poco cómo funciona esto. Así que nada, todo os lo dejo abajo y aquí os resumo y os lo explico con unas palabras más sencillas, unas palabras más fáciles, porque muchas veces en las páginas web oficiales ponen palabras o utilizan un vocabulario muy específico, muy formal, que no todo el mundo conoce, que es difícil de entender, incluso para los nativos. Entonces, primero, ¿se puede pedir un DELE adaptado? La respuesta es que sí, dependiendo del caso también, ¿vale? Y de si tienes el documento que lo justifique o no. Pero bueno, se puede pedir el DELE adaptado en 3 ocasiones. La primera, si tienes algún tipo de dificultad, puede ser una dificultad visual, una dificultad auditiva, quizás también necesitas algún tipo de adaptación porque tienes una movilidad reducida o limitada, necesitas que el centro te adapte la entrada o incluso que te ayuden con la escritura y demás. También en el caso de que, por ejemplo, alguien tenga un esguince o no pueda escribir por algún motivo. También si no sabes leer y no sabes escribir en español, también se te puede adaptar el examen. Entras dentro de este grupo de personas con alguna necesidad diferente o que necesitan una adaptación del examen. Eso por ahí. Después también para personas que tengan una dificultad con el aprendizaje o, por ejemplo, que puedan tener dislexia, incluso disgrafía, pues para esas personas también se puede adaptar el examen. Normalmente lo que hacen es que dan más tiempo para que completéis el examen. Ahora entraré un poquito más a hablarte específicamente sobre estas ocasiones. Y luego hay otra ocasión en la que el candidato o la candidata no puede ir al centro de examen, quizás porque vive en un convento, en un centro de clausura o quizás porque está dentro de un centro penitenciario. Un centro penitenciario es la cárcel, ¿vale? La prisión. Siempre y cuando hayas estado ahí como mínimo 2 meses, ¿vale? Entonces el examen se mueve a ti. Bueno, ¿y cómo podemos pedir este examen adaptado? Pues tenemos que pedir el examen adaptado o bien yo te recomendaría que primero preguntases al centro de examen para saber dónde te puedes examinar, pues puedes pinchar también abajo en el enlace que te dejo. Te digo dónde te puedes examinar. Ahí te dejo un buscador donde tú pones tu calle, pones el nombre de tu municipio, de tu pueblo y te dice cuál es el centro de examen más cercano. Yo primero, antes de registrarme, preguntaría si en ese centro en concreto es posible tener el examen adaptado, porque muchas veces hay personas, por ejemplo, con un problema visual
que necesitan hacer el examen en ordenador para poder ampliar las preguntas y los textos. Esto es posible, pero no siempre es posible en todos los centros, porque algunos centros no tienen ordenador o no tienen personal suficiente que te ayude y te asista con esto. Entonces, mi consejo personal, ¿vale? Es que primero preguntes. Pero lo oficial es que desde que tú te inscribes en un plazo de 48 horas, en un plazo de 2 días, deberías escribir al centro también aportando la prueba de que necesitas una adaptación y explicándoles pues qué tipo de adaptación necesitas o cuál es ese problema que te impide hacer el examen tal cual. Por ejemplo, que necesites pues eso, ampliar el examen porque la letra es muy pequeña y no puedes leerla. A veces dan una lupa, a veces la solución es tener la letra más grande o incluso también existe el examen de DELE en braille, ¿vale? En sistema braille es posible también solicitarlo, que lo hace en conjunto con la ONCE. La ONCE es una organización, creo que española, no sé si está fuera de España, que colabora con el Instituto Cervantes para hacer posible que el DELE también esté en braille, cosa que me parece muy bien, aplausible. Otro consejo, ten antes de registrarte los documentos justificativos que digan que tú no puedes leer y escribir, por ejemplo, o que digan que tienes una reducción auditiva de un 15%, por ejemplo, ¿vale? El documento, lo primero, antes de inscribirse, porque si no tienes el documento que lo acredite, ya sea un documento médico o un documento notarial, ahora hablaré un poquito de esto, si no tienes eso, no te lo van a conceder. A veces, vale, te lo concederán, pero lo más probable, o según dice el papel, no te lo van a conceder si no tienes el documento justificativo. Entonces, cuando tú te registras para el examen en un plazo de 48 horas, tú das estos documentos y dices cuáles son las necesidades que tú tienes concretas para que el examen se pueda adaptar a ti. Entonces, eso lo revisan en el centro, ven si es posible o si no es posible y si es posible, en el caso de que sea posible, se lo comunican a la central de Instituto Cervantes y ellos lo aprueban o no lo aprueban. Seguramente lo aprueban si tus documentos son los correctos. Y es entonces cuando la central se lo comunica al centro y el centro te escribe diciéndote cómo va a ser ese examen adaptado. Tengo alumnos que han hecho el examen adaptado también dentro de mis cursos y, según me han dicho, no les dan mucha información en ese correo. Por eso os dejo abajo una hoja, un descargable, también de la página web del Cervantes, donde sí que se da más información sobre cómo son los exámenes adaptados dependiendo de la necesidad del candidato o de la candidata. En el caso de tener una disminución visual, auditiva, de movilidad o una dificultad del aprendizaje, en esos casos te dan un 33% adicional de tiempo en cada prueba, no en cada tarea, en cada prueba. Pues, por ejemplo, si la prueba de lectura es de 1 hora, entonces tendrás 1 hora más el 33% del tiempo de esa hora, ¿vale? Lo mismo para la prueba escrita, para la prueba oral y demás. Y en el caso de que hagas el examen en braille, entonces tendrás un 50% adicional de tiempo. ¿Hay tiempo adicional para las personas que no saben leer o no saben escribir? No, no hay tiempo adicional. Ahora hablaremos un poco de cómo se hace. Bueno, y ahora voy a hablar de la famosa dispensa. Esto solamente toca a las personas que hacen el DELE, normalmente el DELE A2, porque necesitan justificar su arraigo para conseguir la nacionalidad. En este caso, se puede hacer el examen adaptado porque te dan una dispensa parcial si tú no sabes leer o escribir en español.
ahora voy a hablar de esto y te explico qué significa una dispensa parcial. Pero por otro lado, si eres mayor de 70 años, si has cursado estudios como la ESO o el bachillerato en España, si tienes estudios oficiales de nivel medio o nivel avanzado, como puede ser, por ejemplo, un módulo, o así se le conocían antes, o si tu dificultad de aprendizaje ha sido diagnosticada con más de un 65%. Para diagnosticar estas cosas hay que acudir a especialistas, por supuesto. Entonces, si tú no sabes leer y escribir en español y necesitas hacer este examen solamente porque quieres la nacionalidad, entonces tienes que pedir una dispensa parcial. ¿Y dónde tienes que pedirla? Pues en el Ministerio de Justicia, en la subdirección de Nacionalidad y Estado Civil. Abajo os dejaré el enlace de ese ministerio. Es un proceso que me han dicho que puede tomar desde que lo inicias hasta que lo concluyes unos 3 meses o más, ¿vale? Sobre todo si lo intentas en verano. En agosto todo va más lento en la administración española, así que lo tienes que planificar muy bien si quieres pedir esta dispensa parcial e intentar conseguir que te la den pues unos 4 o 5 meses antes de que tú hagas tu examen de DELE. También date cuenta que para inscribirte en el examen de DELE lo tienes que hacer como mínimo un mes antes de la convocatoria. Así que necesitas los documentos antes de inscribirte al examen de DELE. Esa dispensa total o parcial te la conceden, digamos, el notario del Ministerio de Justicia. Abajo os dejo también el enlace del Consejo General del Notario y también de la cita previa. Vale, si no hay citas o no sabéis cómo pedirlo, a mí no me preguntéis porque repito que yo soy profesora, yo conozco de lingüística y de literatura, del examen de DELE, pero no conozco de lo jurídico, ¿vale? Solo que he leído y me he informado para guiaros más o menos. Si no, también os dejo abajo el enlace de atención al ciudadano donde os atenderán igualmente. Ahora sí, lo que yo conozco. Si tú obtienes esta dispensa parcial porque no sabes leer o escribir, o no sabes ni leer ni escribir, si tienes la dispensa parcial puedes hacer el examen para probar que tienes arraigo en España, que conoces la lengua española, pero no te van a dar el diploma de DELE, sino que te van a dar un documento que te sirve para obtener la nacionalidad. Es uno de los documentos requisitos para obtenerla. Pero el diploma de DELE solamente se hace si haces todas las pruebas, ¿vale? No es posible con esta dispensa parcial, además de tener lo de la nacionalidad, el requisito, tener el DELE. No es posible. Y el candidato que quiera conseguir este documento, aunque no le van a dar el DELE A2, pero tiene una dispensa parcial porque no está alfabetizado o alfabetizada, no sabe leer o escribir en español, quizás sí lo sabe hacer en su lengua, entonces solamente irías a la prueba oral, solamente tendrías que hacer la prueba oral, quedas exento de la prueba de lectura, la prueba auditiva y la prueba escrita. Te tengo que decir, según he leído, que no muchas personas consiguen que se haga este examen, que el proceso es muy lento, es muy difícil y no todas las personas lo consiguen, no todas las personas que lo piden tienen los documentos o tienen la justificación para conseguir la dispensa parcial. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que sería un modelo de examen oral para una persona que no sabe leer o escribir y ha conseguido la dispensa parcial y quiere el examen para la nacionalidad española. Este es un examen que también te puedes descargar, abajo te dejaré el enlace y que está gratuitamente publicado en la página web del Cervantes. Entonces tenemos lo siguiente, 3 tareas y tenemos 25 minutos, 10 minutos en la sala de preparación y 15 minutos dentro de la sala de examen. Esta prueba oral es diferente a la prueba oral del DELE A2 normal, ¿vale? Es un poco diferente porque aquí supuestamente tú no puedes leer.
Entonces el examinador, la persona que está de apoyo, te van a leer los enunciados y te van a decir lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Entonces el cronograma es el siguiente, lo estáis viendo aquí con las 3 tareas, muy similares al del examen corriente de toda la vida, solo que se basa más en el diálogo y no en el monólogo. Primero, tenemos los mismos temas, mismo vocabulario y demás, solo que, por ejemplo, para la tarea número 1 no tenemos un monólogo, tenemos un diálogo. En vez de tú tener las instrucciones, leerlas y decir el monólogo al examinador, ahora el examinador te hace preguntas sobre un tema. Después tenemos la descripción de una fotografía, que para eso no hace falta leer. Por último, una situación imaginaria, un diálogo que está relacionado con la fotografía. El tema de la fotografía será el tema del diálogo. En la sala de preparación, en 10 minutos, te darán las diferentes opciones. Una persona te va a explicar pues que tienes opción A, opción B y tú puedes elegir dependiendo de cómo te sientas con el tema que te proponen. Por ejemplo, ¿prefieres tener un diálogo sobre un día especial o prefieres tener un diálogo sobre mi restaurante favorito? Y tú eliges. Lo mismo con la fotografía, puedes escoger y según el tema que escojas de la fotografía, el diálogo estará relacionado con este. Para la fotografía no basta con decir qué ves en la fotografía. Primero, el examinador te hace unas preguntas que tú vas a tener que responder mientras que estás describiendo la fotografía. Y por último, la tarea 3 es un diálogo donde habrá pregunta-respuesta y casi siempre todas las preguntas serán por parte del entrevistador, pero yo te recomiendo que si tú también sabes preguntar, que lo hagas. Y bueno, con este vídeo espero haberte informado un poco más de las posibilidades que tienes. También te he dejado organizado abajo toda la información que necesitas conocer, los enlaces de interés y demás. Te recomiendo que lo mires y bueno, yo siempre digo que me dejéis preguntas en los vídeos, pero precisamente en este vídeo soy sincera que yo no soy abogada, te lo repito otra vez, así que no me dejéis preguntas que no sean del examen, de los conocimientos del examen. Eso es a lo que yo me dedico. Espero que haya sido muy útil. Si no tienes problemas con leer y escribir o si tienes poquitos problemas, yo te recomiendo que no pierdas el tiempo en este proceso, que es muy largo, muy difícil, y que entrenes bien para el examen normal y corriente. Para ello te recomiendo mi curso en línea de DELE A2, donde te explico paso a paso cada tarea, te muestro ejemplos y te doy estructuras y consejos para que tengas el apto. Además tenemos llamadas grupales y también un chat donde respondo a vuestras dudas. Eso por ahí. Es un video curso, son clases grabadas. De momento hay 39 clases grabadas. Lo puedes hacer en unas 12 horas aproximadamente. Me refiero a que son 12 horas de vídeo más las llamadas grupales y demás, y que te suscribas a mi canal donde tengo mucho material gratuito que puede beneficiarte. Así que muchas gracias por estar aquí. Este es mi Instagram, @aporerdele, y espero verte en otro vídeo. Muchísimas gracias. Adiós.